Muy buenas tardes, estamos aquí un viernes más de este ciclo de conferencias del grupo NUMES de la Asociación Española de Neuropsiquiatría. Como siempre, pues nada, es un placer poder agradecer que la EN nos haya otorgado este espacio para nosotros, pues poder divulgar aquello que hacemos, lo que investigamos, ¿no? Darlo a compartir con todos los interesados en esta materia. Y en este caso vamos a ver una conferencia que ahí pueden ver el título, Nutrición y Metabolismo en el Trastorno del Espectro Autista, que va a ser la compañera Victoria. Ella, en este caso, es psicóloga, tiene una larga experiencia en trabajar con el trastorno del espectro autista. Y en este caso va a ser una conferencia muy interesante por la estrecha relación que hay entre este tema cada vez más candente, ¿no? Y que podemos ver más de la microbiota, etc., etc., ¿no? En la conexión, el eje intestino-cerebro y todas estas cuestiones. Entonces, ella nos va a ilustrar un poquitito cuáles son las tendencias actuales que encontramos aquí, qué nos dice la literatura científica, al mismo tiempo que, bueno, pues podrá compartir su experiencia clínica y profesional, ¿no? Que, bueno, qué es lo que hay en la actualidad respecto a este tema y desde luego que lo hará pues con toda la evidencia, toda la actualidad y toda su formación y experiencia práctica, ¿no? Ella es compañera del grupo de trabajo NUMES de la EN, así como también forma parte de nuestro equipo de investigación, por lo tanto, contamos hoy con el gran placer de poder escucharla, que además es justamente uno de sus campos de interés, de sus campos de dominio, y desde luego que nos dejará a todos boquiabiertos, porque además creo que hay un gran desconocimiento a este respecto, por lo tanto, creo que es especialmente interesante por eso, ¿no? Porque sí escuchamos la relación, la ansiedad con la comida, etcétera, ¿no? Pero quizás otros otros trastornos, otros sufrimientos, malestares, patologías, como queramos llamarlo, cada uno que le ponga el nombre que quiera, como la esquizofrenia, o el trastorno bipolar, el trastorno del espectro autista, etcétera, pues quizás son un poco más desconocidos. Por lo tanto, nada, hoy que estamos a viernes 15 de mayo, pues nada, para mí es un placer presentarles a la compañera Victoria y nada, cuando tú quieras, pues comienza tu conferencia, tu exposición y nada, todo tuyo. Pues muchas gracias, Roberto. Es verdad que justo decías que hay como ahora mucho movimiento, ¿no? Hablando del tema del eje intestino, pero también hay un montón de movimiento con el tema del autismo y es que cada vez hay más prevalencia, hay mucho más diagnósticos. En Canarias, además, las estadísticas son bastante importantes, hay cada vez más alumnos con necesidades especiales, pero normalmente del autismo también se suele dar como una imagen muy superficial, como aquellas etiquetas que nos dice el DSM, ¿no? Que debe de cumplir la persona con autismo y nos olvidamos de otras cuestiones mucho más médicas, mucho más biológicas y ahora vamos a ver que también muy relacionado con las mitocondrias, con el metabolismo y con otros sistemas que no tenemos muchas veces en cuenta. Entonces, la idea es un poco dar una perspectiva así doble, ¿no? La clínica convencional que todos conocemos, que basamos en evidencias, que basamos en observaciones, sobre todo, que al final se trata de etiquetar las conductas que podemos observar directamente en los menores, y por otro lado la biológica sistémica, ¿no? Que profundiza en el tema de las causas metabólicas, celulares, que rara vez, la verdad, se hablan en consulta. Cuando hablamos del trastorno de espectro autista, la mayoría de personas pues reciben esta explicación, ¿no? Así un poco superficial, que se limita a explicar realmente lo que podemos observar, las etiquetas que presentan en un manual diagnóstico, ¿no? Que es el que utilizamos todos de manera habitual, el DSM, pero es una perspectiva puramente clínica conductual y no como un trastorno del neurodesarrollo a veces que realmente es y que se caracteriza por dificultades también en la interacción social, los problemas de comunicación verbal, no verbal, patrones de comportamiento repetitivo o intereses que son muy restringidos. Esta narrativa que domina tanto al final en las consultas médicas, en los medios de comunicación, en los espacios educativos, describen ciertos rasgos visibles,
y muchas veces dejan fuera la dimensión más profunda relacionada con los procesos biológicos. Así que desde esta perspectiva así un poco más amplia, el autismo podría analizarse en dos dimensiones diferentes. La primera, esta que vemos de clínica convencional, DSM, en el que conocemos que se habla de estas habilidades sociales, de estas cuestiones eh, pues que no miran a los ojos, que tienen dificultades para entender las cuestiones más pragmáticas del lenguaje. Y como hemos dicho, se limita a clasificar los síntomas y las conductas, pero no necesariamente explica los mecanismos. Vale, decíamos también que los datos epidemiológicos comentan que en Estados Unidos 1 de cada 36 niños tiene diagnóstico de TEA y que es 4 veces más frecuente en hombres. También hay que decir que incluso las pruebas diagnósticas que se utilizan habitualmente están muy dirigidas a hombres. Por ejemplo, en el A2 realmente son pruebas que están dirigidas especialmente a cómo se desarrolla o cómo se expresa el autismo en hombres y no tienen tanto en cuenta los perfiles femeninos que son bastante diferentes y que tiene unas peculiaridades muy diferentes también en mujeres. En cuanto al tratamiento, pues el enfoque convencional suele centrarse principalmente en las intervenciones conductuales, ¿no? Que una de las más conocidas es la de ABA, que análisis conductual aplicado y con un objetivo específico de reforzar conductas que son consideradas funcionales y reducir aquellas que se consideran problemáticas. También se utiliza pues la terapia cognitivo-conductual, además, sobre todo, ¿no? Conforme estos peques ya se van convirtiendo en adolescentes y adultos, que aborda pues ya síntomas asociados con la ansiedad, las dificultades emocionales, los problemas de adaptación. Además, también en algunos casos se prescriben medicamentos pues, bueno, para controlar síntomas secundarios, como pueden ser la irritabilidad, la hiperactividad, la agresividad, la ansiedad o las alteraciones también del sueño. Sin embargo, hay una limitación importante, ¿no? Dentro de este modelo y es que ningún tratamiento farmacológico al final aborda directamente los síntomas centrales del autismo ni explica sus posibles causas biológicas subyacentes. En muchos casos, simplemente busca reducir, ¿no? Estas manifestaciones conductuales y visibles sin investigar profundamente qué podría estar generándolas realmente. Y aquí también destacamos un aspecto muy importante que son las comorbilidades. Es común escuchar, ¿no? Que muchas personas dentro del espectro autista pues también presentan otras condiciones médicas como la epilepsia. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque además el origen de la dieta cetogénica, que seguro que mis compañeros lo han explicado estupendamente, pero está en los años 20 cuando se mandaba sobre todo a personas con epilepsia. ¿Qué pasa? Que vemos una muy alta comorbilidad entre epilepsia y autismo. Era cuestión de tiempo que al final, cuando se veían mejoras, aquellas personas que tenían epilepsia y que además también compartían este diagnóstico de autismo, pues vieran mejoras en otras cosas como el contacto social, el contacto ocular, los momentos de irritabilidad. Entonces, entre un 26 y un 40% de los casos son comórbidos con epilepsia. También hay problemas de sueño que afectan hasta un 80% de las personas diagnosticadas. Son frecuentes, muy, muy, muy frecuentes los trastornos gastrointestinales, que no he puesto por ahí el dato porque me lo quería guardar. Hasta un 91% de personas con diagnóstico de autismo tiene problemas gastrointestinales. Además, también pues, problemas inmunológicos, ansiedad, alteraciones sensoriales, dificultades metabólicas. Sin embargo, pues estas condiciones la mayoría de las veces se presentan como problemas separados. Pues qué mala suerte, ¿no? Tenemos autismo y además pues tenemos problemas gastrointestinales o hay autismo y además hay problemas en el sueño y no se cuestiona, ¿no? Si es que realmente existe una correlación que subyace a todo esto. Y aquí es donde surge esta visión, ¿no? Más sistémica que cuestiona esta interpretación que es un poco fragmentada. Desde una perspectiva biológica profunda, en algunas investigaciones se ha comenzado a explorar la posibilidad de que muchas de estas manifestaciones pues, estén conectadas por alteraciones subyacentes comunes. Se estudian factores como la disfunción mitocondrial, que ahora también lo vamos a ver, el estrés oxidativo, la inflamación crónica, alteraciones inmunológicas, desequilibrio en neurotransmisores, problemas intestinales. Al final, todo esto afirma que no existe, perdón, una única causa de autismo y sería además absurdo, ¿no? Reducirlo y simplificar una condición que es extremadamente compleja y que además es muy heterogénea. Lo que plantea al final esta visión es que limitarse únicamente a observar las conductas podría estar dejando fuera
un montón de información relevante sobre los procesos fisiológicos y que merecen mayor atención. En el fondo, el debate pues, gira en torno a una pregunta importante y es si realmente estamos comprendiendo el autismo en toda su complejidad o si únicamente estamos clasificando lo que vemos, lo observable, las manifestaciones que tenemos de manera externa, ¿no? Entonces, describir conductas, bueno, es útil, a los psicólogos además nos encanta clasificar y etiquetar, y es muy útil para diagnosticar y ofrecer apoyo, pero para entender los mecanismos biológicos que podrían estar influyendo en estas conductas, se abre una conversación pues, mucho más amplia sobre la prevención, el tratamiento y la investigación futura. Entonces, una vez visto lo que conocemos más comúnmente del autismo, vamos a la parte, digamos, que más me gusta, que es la que no se cuenta tanto en consulta, de la que no se habla tanto y de la que quizás tenemos más desconocimiento. Decíamos, si en la visión convencional del autismo el foco principal está puesto en la conducta observable, hay otra dimensión que sí que pasa bastante por alto cuando hablamos en psicología clínica y cuando recibimos un diagnóstico, ¿no? Y es que intentar explicar qué está ocurriendo a nivel biológico dentro de este cuerpo, ¿no? Y de este punto de vista lo que hace es profundizar y plantear que el trastorno de espectro autista no debería entenderse solamente como una condición que involucra al cerebro y al comportamiento, sino como una alteración mucho más amplia y que involucra múltiples sistemas del organismo al mismo tiempo. En lugar de centrarse solamente entonces en los síntomas visibles, analizar posibles fallos en los procesos metabólicos, inmunológicos, digestivos o celulares. Uno de los aspectos pues, que más se estudia, además, de lo que tiene más investigación actualmente en autismo, es el tema de la microbiota intestinal. Durante años se consideró, ¿no?, que el intestino y el cerebro pues, funcionaban de manera relativamente independiente, pero hoy sabemos que existe una comunicación constante entre ambos y a través de lo que se conoce como el eje intestino-cerebro, que además está mediado por el nervio vago. Y este sistema de comunicación lo que hace es involucrar señales nerviosas, hormonales, inmunológicas y metabólicas que permiten que lo que ocurre en el intestino tenga además un impacto sobre el funcionamiento cerebral. Aquí aparece un dato que muchas veces se menciona muy poco dentro de las explicaciones convencionales, ¿no? Y es que se estima que, lo que decíamos, aproximadamente entre el 70 y el 91% de las personas dentro del espectro presentan estos problemas gastrointestinales crónicos, además. Estos problemas pues, incluyen desde estreñimiento persistente, diarrea frecuente, inflamación intestinal, dolor abdominal, reflujo, intolerancia alimentaria o digestiones alteradas. En muchos casos, estos síntomas digestivos pues, son tratados como molestias secundarias, como decíamos, pues bueno, qué mala suerte que han coincidido ambas, sin demasiada relación, ¿no?, con el diagnóstico neurológico, pero cada vez hay más investigaciones que están cuestionando pues, esta separación. Hay muchos estudios que han encontrado que las personas con autismo presentan una composición alterada en su microbiota intestinal, lo que se conoce como disbiosis intestinal. En términos simples, significa que hay un desequilibrio entre lo que serían bacterias beneficiosas y bacterias potencialmente perjudiciales dentro del intestino. Se ha observado que hay una menor diversidad microbiana, algo que suele asociarse además con una peor salud intestinal, y también hay alteraciones de proporciones bacterianas, ¿no?, específicas, sobre todo, por ejemplo, con una menor relación entre bacterias del grupo de Bacteroidetes y Firmicutes, que los nombres a mí no se me dan muy bien. Y además algunos estudios han detectado una mayor presencia de bacterias potencialmente problemáticas como ciertas especies del género Clostridium. ¿Y por qué entonces podemos considerar que esto es importante? Pues porque estas bacterias no se limitan a permanecer aisladas únicamente dentro del intestino. Muchas de ellas producen metabolitos, toxinas, compuestos químicos que pueden entrar en el torrente sanguíneo y viajar por todo el cuerpo. Algunas investigaciones, además, plantean que ciertos metabolismos podrían atravesar esta barrera hematoencefálica que normalmente, ¿no?, protege al cerebro de sustancias potencialmente dañinas. Si esta barrera se vuelve más permeable o si determinados compuestos logran atravesarla, podría influir además en procesos neurológicos, inflamación cerebral, producción de neurotransmisores y también en la regulación del comportamiento. Además, el intestino, bueno, pues también participa, ¿no?, directamente en la producción de sustancias clave para el sistema nervioso.
Gran parte de la serotonina del cuerpo se produce en el sistema digestivo y la microbiota influye en la síntesis de múltiples neurotransmisores que están relacionados con el estado de ánimo, el sueño, la regulación emocional y la conducta. Cuando existe pues, un desequilibrio intestinal prolongado, algunas investigaciones dicen que podría alterar las vías biológicas relacionadas con el desarrollo neurológico. Esto no significa, ¿no?, que la microbiota sea la causa única, volvemos del autismo, ni que todos los casos puedan explicarse desde el sistema digestivo. Ya hemos dicho que el autismo es extremadamente complejo, multifactorial y heterogéneo. Sin embargo, bueno, pues esta línea de investigación sí plantea que reducir el autismo únicamente a una lista de comportamientos observables, pues es algo demasiado artificial, aislado, limitado, ¿no? Si el intestino, el sistema inmunológico, el metabolismo celular, la comunicación química, todo esto, el autismo se queda en, al final, 4 etiquetas que ponemos a través de un manual diagnóstico. Vale, otro aspecto muy poco mencionado también, que no se habla apenas del autismo, desde esta perspectiva más tradicional, tiene que ver con el tema del metabolismo energético del cerebro. Normalmente se habla del comportamiento, de la comunicación, de la socialización, pero rara vez se explica que el cerebro pues, necesita enormes cantidades de energía para funcionar correctamente. Dicen que pesa al 2%, ¿no? Se corresponde al 2% del peso corporal, pero consume el 20% de la energía de nuestro cuerpo, ¿no? El problema cuando encontramos, que encontramos principalmente en autismo es que hay un hipometabolismo de la glucosa, no tanto por la disponibilidad, sino por la funcionalidad, es decir, porque hay ciertas zonas que no son capaces de metabolizar adecuadamente la glucosa. De hecho, el cerebro, ya hemos dicho, bueno, pues que necesita grandes cantidades, pero en las zonas que están más afectadas, sobre todo, son las de la comunicación y el cerebelo, que también tiene mucho que ver con funciones cognitivas superiores. Desde este punto de vista pues, más biológico, ¿no? Algunas investigaciones observan que ciertos casos de trastorno espectro autista parece existir una dificultad, como decíamos, para procesar adecuadamente este combustible principal, así que aunque la glucosa esté disponible, algunas células podrían no estar aprovechándola de manera eficiente. Perdón. Esto nos ha llevado a estudiar el papel de las mitocondrias, que son las estructuras presentes, ¿no?, dentro de prácticamente todas las células del cuerpo y cuya función principal es producir energía. Muchas veces se la describe como pues, las centrales energéticas celulares porque convierten los nutrientes en ATP, nuestra moneda de cambio energética del cuerpo, ¿no? En varios estudios se han encontrado indicios de disfunción mitocondrial en un porcentaje bastante significativo, lo que significa que estas pequeñas estructuras que se encargan de generar energía podrían no estar funcionando de manera adecuada. Cuando hay este problema, las células producen menos energía de la necesaria y como consecuencia los tejidos que tienen esta demanda energética más alta, ¿no?, como el cerebro, pueden verse especialmente afectados. Estas alteraciones se pueden ver además directamente en biomarcadores que aparecen en analíticas de sangre como elevados niveles de lactato y piruvato en plasma, que son sustancias que pueden aumentar, sobre todo cuando el metabolismo energético no está funcionando correctamente. Toda esta información nos lleva un poco a pensar, ¿no?, que en ciertos casos el autismo podría estar relacionado con alteraciones metabólicas más profundas de lo que tradicionalmente se reconoce. El problema, además, se vuelve más interesante cuando se observan estudios de neuroimagen. Algunas investigaciones realizadas con tomografía por emisión de positrones han identificado, lo que decíamos, zonas específicas del cerebro con autismo que muestran este hipometabolismo de la glucosa. Lo que habíamos comentado antes, ¿no?, sobre la deficiencia a la hora de metabolizar o utilizar esta glucosa, que está especialmente presente en estas regiones cerebrales. Por lo tanto, podría estar funcionando con una disponibilidad energética reducida. Es como si para ciertas áreas del cerebro no tuvieran el combustible suficiente para sobrevivir al final y cumplir con sus funciones. En las regiones donde se han observado estas alteraciones, como decíamos, destaca el cerebelo, que no solo participa en la coordinación motora, como durante mucho tiempo se ha pensado, sino que también está implicado en procesos cognitivos, regulación emocional, procesamiento de información. Y por otro lado, las cortezas temporales, que están estrechamente relacionadas con el lenguaje, con la comunicación
con el procesamiento auditivo y también con el reconocimiento social del lenguaje, de la prosodia. Cuando estas regiones presentan dificultades metabólicas, algunas investigaciones pues, plantean que podría existir una relación con ciertos déficits de comunicación y procesamientos que aparecen en algunas personas dentro del espectro. Como hemos dicho, el autismo sigue siendo una condición extremadamente compleja, pero estos datos, pues bueno, dan una idea importante que no debemos delimitar nunca el diagnóstico a las 4 etiquetas conductuales, ¿no? que encontramos. Otro de los aspectos claves dentro de esta visión más profunda, ¿no? del autismo tiene que ver con 2 procesos que raramente se explican, que son la neuroinflamación y el estrés oxidativo. Estos 2 conceptos hacen referencia a un estado en el que el cerebro y el sistema nervioso mantienen una actividad biológica anormal, una hiperactivación, ¿no? que puede afectar a su funcionamiento a largo plazo, incluso sin que haya signos evidentes de inflamación visible, como ocurre en otras enfermedades, ¿no? En algunos estudios se ha descrito lo que muchos investigadores denominan como una especie de inflamación silenciosa en el sistema nervioso de ciertas personas dentro del espectro. No significa una inflamación aguda, como la que se produce ante una infección, por ejemplo, sino más bien un estado crónico y persistente, además, de activación del sistema inmune. En este contexto, además, se han encontrado niveles elevados de citoquinas proinflamatorias, que son moléculas utilizadas al final por el sistema inmunológico para comunicar señales de alerta. Entre ellas destacan los marcadores como ILS, perdón, IL-6, que se ha observado en concentraciones anormalmente altas, tanto dentro de sangre como incluso en algunos casos en el líquido cefalorraquídeo. Esto de nuevo nos viene a indicar que no se trata de una cuestión periférica, sino que tiene que haber algo más, ¿no? Parece que podría existir una implicación directa del sistema nervioso. Cuando este tipo de activación inmune se mantiene en el tiempo, puede influir en varios procesos cerebrales, en la comunicación entre neuronas, en la regulación del estado de ánimo, la atención o la respuesta al estrés. Por eso, algunos investigadores dicen que esta neuroinflamación podría estar relacionada con parte de la variabilidad, ¿no? de síntomas que se observan dentro del espectro, especialmente en lo que respecta a la sensibilidad sensorial, a la irritabilidad o a las dificultades también de autorregulación. Junto a este proceso aparece otro factor también importante que sería el estrés oxidativo, ¿no? Que este concepto hace referencia a un desequilibrio que hay entre la producción de radicales libres, moléculas que son altamente reactivas y que en realidad se generan también de manera natural en el metabolismo. El problema es cuando hay una acumulación de los mismos, ¿no? Y la capacidad del organismo para neutralizarlo mediante antioxidantes. En condiciones normales, el cuerpo mantiene un equilibrio, ¿no? entre ambos sistemas. Sin embargo, en algunos estudios relacionados con el autismo se ha observado una posible alteración con este balance. Concretamente, uno de los elementos más relevantes de este contexto es el glutatión, considerado como el principal, ¿no? antioxidante del cuerpo humano. Su función es proteger a las células, especialmente a las neuronas, del daño oxidativo. En algunas investigaciones se ha destacado una deficiencia de glutatión en ciertos casos del trastorno de espectro autista, lo que podría dejar a un sistema nervioso no más vulnerable al daño producido por los radicales libres. Con el tiempo, este tipo de desequilibrio podría influir en la eficiencia celular, en la comunicación neuronal y también en la estabilidad del entorno químico del cerebro. A este conjunto de factores, ¿no? se suma otro elemento fundamental que hay que entender, que es el equilibrio de los neurotransmisores que también funciona de una manera diferente dentro del espectro. En condiciones normales, el cerebro depende de un delicado balance, ¿no? entre sustancias que activan y sustancias que inhiben la actividad neuronal. Las más importantes serían el glutamato y el GABA. El glutamato es el principal neurotransmisor excitador del cerebro, es decir, el que activa la comunicación neuronal y el que permite procesos como el aprendizaje, la memoria y la respuesta a estímulos. Por otro lado, estaría el GABA, que cumple la función opuesta, ¿no? la de actuar como freno natural, ayuda a reducir la excitabilidad neuronal y mantiene el sistema en un estado de calma y equilibrio. En algunas investigaciones sobre autismo se ha observado un posible desequilibrio entre ambos sistemas que se caracteriza por una reducción de la actividad del GABA y en algunos casos un exceso o un procesamiento alterado del glutamato. Cuando este balance se ve afectado, el resultado puede ser un estado de hiperexcitabilidad neuronal en el que el cerebro se encuentra constantemente más activado de lo normal.
A partir de esto también explicamos un poco este agotamiento sensorial que muchas veces encontramos en las personas con autismo y es esta, ya de por sí su cerebro siempre se encuentra activado, siempre se encuentra con unos niveles muy altos de activación y además pueden, digamos, desbordar, ¿no? Cuando aparecen ciertos elementos sensoriales, como son los sonidos, las luces o cualquier elemento del entorno, ¿vale? Desde esta perspectiva, algunos investigadores pues plantean que este desequilibrio podría contribuir pues a fenómenos como la ansiedad, la hipersensibilidad sensorial, la aparición también de comportamientos repetitivos, que al final en muchos casos, bueno, pues funcionan también como un mecanismo de autorregulación cuando hay una sobreestimulación interna. Vale, y ahora ya si nos plantamos un poco dentro de la dieta cetogénica, el que entendemos esta... bueno, lo primero sería definir un poco que la dieta cetogénica no la limitamos a un proceso corto en el que queremos perder peso o con un objetivo principal, más allá del de cambiar un estilo de vida, el de utilizar la energía de una manera más eficiente y el de, como yo siempre digo, lo de cambiar la gasolina por una gasolina premium, ¿no? En condiciones normales, pues el cerebro depende principalmente de la glucosa como fuente de energía y, sin embargo, como hemos mencionado anteriormente, en algunos casos del trastorno de espectro autista se ha observado que hay indicios de hipometabolismo de la glucosa, ¿no? Es decir, hay una utilización menos eficiente de este combustible en determinadas regiones cerebrales. Aquí es donde, bueno, pues la dieta cetogénica introduce un cambio relevante, ya que promueve un poco pues, la producción de cuerpos cetónicos, moléculas alternativas de energía generada a partir de grasa. Estos cuerpos cetónicos pueden atravesar la barrera hematoencefálica y ser utilizados por el cerebro pues, como una fuente de energía eficiente y alternativa al final. Lo que algunos investigadores describen y denominan, a mí me gusta mucho, como lo de puente energético, ¿no? En otras palabras, cuando existe una posible dificultad en el uso de la glucosa, la cetosis nutricional podría ofrecer pues, una vía alternativa de combustible que ayuda a las mitocondrias a producir la energía que necesitan de una manera más estable y también más eficiente. No se trata simplemente de cambiar la dieta, sino de modificar el entorno metabólico, ¿no?, en el que funciona el cerebro. Además de este posible, ¿no?, efecto energético, la dieta cetogénica también se ha estudiado por su influencia sobre múltiples sistemas biológicos que están implicados en la neurobiología. Hay teorías que sugieren que podría actuar como una especie de regulador maestro, ¿no?, porque no afecta solamente al metabolismo, sino que también a la inflamación, al equilibrio de neurotransmisores y a la microbiota intestinal. En relación con los neurotransmisores, se ha observado que la cetosis puede contribuir también al aumento de los niveles de GABA, que como estábamos comentando anteriormente, ¿no?, es el principal neurotransmisor inhibidor del cerebro, encargado de reducir esta excitabilidad neuronal y que suele tener bastante deficiencia en trastornos de espectro autista. También algunos estudios que sugieren que podría ayudar a modular la actividad del glutamato, además contribuyendo a restablecer, ¿no?, el equilibrio adecuado entre la excitación y la inhibición neuronal. Este punto, además, pues lo que decimos, especialmente relevante, considerando esta hipótesis de la posible hiperexcitabilidad. Por otro lado, también se ha investigado el impacto sobre la neuroinflamación. Algunos estudios sugieren que la cetosis podría contribuir a reducir marcadores inflamatorios en el organismo, lo que incluiría una disminución de las citoquinas proinflamatorias y de otros indicadores asociados a activación inmune. En este sentido, pues, se ha observado que el trastorno de espectro autista puede encontrar niveles elevados de ciertos marcadores inflamatorios, como los eosinófilos y las citoquinas proinflamatorias, lo que refuerza el interés en intervenciones que puedan modular pues, este estado inflamatorio sistémico. Otro aspecto relevante también en TEA sería el tema de la microbiota intestinal, ¿no? Aunque las investigaciones pues, están en desarrollo, muchos estudios sugieren que las dietas cetogénicas podría contribuir a modificar la composición bacteriana del intestino, lo que a su vez pues, podría tener efectos indirectos sobre el eje intestino-cerebro del que ya hemos hablado anteriormente. En conjunto, lo que plantea esta hipótesis es que la dieta cetogénica no actuaría sobre un único mecanismo aislado, sino que actúa sobre múltiples sistemas interconectados: el metabolismo energético, la inflamación, el equilibrio de neurotransmisores y la microbiota.
Y es precisamente, ¿no?, esta acción multifactorial lo que ha generado interés en su posible aplicación dentro de algunos enfoques de investigación relacionados con TEA. Sin embargo, bueno, siempre mantener, ¿no?, esta idea equilibrada, que son investigaciones que se están llevando a cabo y que siempre se deben de acompañar con intervenciones conductuales, que son además especialmente importantes también en TEA. Vale, en esta línea, ¿no?, de la aplicación de la dieta cetogénica en TEA se han realizado diferentes estudios, además súper interesantes tanto en modelos animales como ensayos con personas. En humanos también se intenta evaluar sus posibles efectos sobre el comportamiento, la cognición y la interacción social, no solamente sobre estos marcadores más biológicos, ¿no?, que estábamos comentando. Aunque sí que es importante interpretar los resultados con cautela, ya que muchos de ellos son preliminares o con muestras limitadas. Y aunque luego lo vamos a ver, uno de los principales problemas metodológicos que presentan las investigaciones de dieta cetogénica en autismo es la mortalidad experimental. Es decir, hay mucho abandono porque, bueno, tiene sus complicaciones para cualquier ser humano adulto, mucho más. Las investigaciones, además, la mayoría son en menores, entonces mucho más cuando hablamos de niños dentro del espectro. En el caso de los modelos animales, se han utilizado diferentes tipos de ratones que están diseñados, ¿no?, específicamente para reproducir ciertos rasgos similares a los que se observan en autismo humano. Eh, por ejemplo, se presentan conductas sociales reducidas, comportamientos repetitivos, y en algunos de estos estudios, tras varias semanas de intervención con dieta cetogénica, se ha observado mejoras de sociabilidad, en la sociabilidad de los animales, así como una reducción de los comportamientos repetitivos de los mismos. Estos resultados se han interpretado, bueno, como una posible indicación de que la modulación metabólica podría influir en circuitos cerebrales que están relacionados con las conductas sociales. En cuanto a los estudios con humanos, bueno, la evidencia evidentemente todavía es limitada, pero existen algunos trabajos pilotos muy interesantes que han explorado el impacto en variantes similares en niños con trastorno espectro autista y que incluso se han comparado con las dietas más aplicadas, más comunes, ¿no?, que se suelen aplicar en TEA. Por ejemplo, el estudio de Evangelio del 2003, que incluyó un grupo de aproximadamente 30 niños, observó que alrededor de un 60% de los participantes mostró mejora en las escalas CARS, una herramienta, ¿no?, que se usa para evaluar la gravedad de los síntomas del autismo, tras un periodo de 6 meses, siguiendo una dieta cetogénica intermitente. Aunque se trata de un estudio inicial y con limitaciones metodológicas, sus resultados fueron suficientes, ¿no?, para generar un interés en esta línea de investigación. Posteriormente, otros estudios han intentado comparar diferentes tipos de intervenciones dietéticas, como el estudio de El Rashidi del 2007, que comparó una dieta cetogénica modificada con otra dieta libre de gluten y caseína, ¿no?, que es la que más se usa habitualmente y se suele acompañar mucho también con el diagnóstico de TEA. Y en ambos grupos se observaron mejoras, pero en el grupo que siguió la intervención cetogénica mostró resultados más favorables en áreas como la cognición y la sociabilidad, lo que sugiere que, bueno, al final los efectos podrían no estar limitados a reducir no únicamente un tipo de alimento o un tipo de componente, sino que estarían más relacionados con cambios metabólicos realmente más profundos. También el estudio de Lee de 2018 evaluó un protocolo de dieta cetogénica, pero modificada, ¿no?, que incluía elementos como la exclusión del gluten y la incorporación de triglicéridos de cadena media, ¿no?, los conocidos como aceite MCT, los aceites de coco, ¿no? En este caso, los investigadores reportaron mejoras significativas en aspectos relacionados como el afecto social y la comunicación, que vuelve a reforzar, ¿no?, esta hipótesis de que la intervención metabólica, pues, podría influir en funciones cerebrales. Además de todos estos datos clínicos, no podemos dejar de lado las familias, ¿no?, que al final son los que nos dan una información fiable, objetiva, aunque muchas veces sea subjetiva, pero sí que afecta a su calidad de vida, y parte de esta intervención también busca mejorar la calidad de vida familiar, por lo que no debemos de perder un poco el punto de vista de las personas y convivientes, ¿no? En muchos casos, entonces, los padres han descrito cambios que van, pues, más allá de estas escalas clínicas, y reportan mejoras más frecuentes en cuanto a un mayor contacto visual, una mejor comprensión del lenguaje, una mayor capacidad de concentración y una reducción de los niveles de hiperactividad. Estos cambios
como decimos, pueden ser un poco subjetivos, pero son importantes porque reflejan la percepción directa del entorno. En conjunto, entonces, todo esto nos sugiere que hay un interés realmente creciente en explorar cómo las intervenciones metabólicas podrían influir en algunos de los síntomas asociados al trastorno de espectro autista, ya no solo como, bueno, recomendación de alimentación, sino como un protocolo estructurado de tratamiento, como decíamos, siempre acompañado de otros factores y intervenciones conductuales que al final son importantes. Entonces, yendo ya a la parte más práctica, cuando intentamos trasladar todo esto, ¿no? Estas intervenciones metabólicas al día a día, ahí aparecen una serie de desafíos importantes que no podemos obviar, ¿no? Uno de los más relevantes, la selectividad alimentaria, y además en la práctica clínica, pues es uno de los trabajos que tenemos que hacer día a día. Muchas veces no se trata de un componente único, sino que va cambiando, a veces en la temperatura, a veces es el color, a veces en la textura, pero recordemos de nuevo la complejidad que tiene el TEA, cómo hay que echarle muchas veces imaginación para trabajar ciertas cosas, y es que se estima que hasta el 90% de los niños dentro del espectro presenta algún grado de restricción alimentaria o selectiva, ¿no? Esto significa que suelen aceptar muy poquito alimento y todo esto nos va a complicar mucho la aplicación de una dieta totalmente alejada, ¿no? De lo que hasta ahora suele ser habitual en casas y mucho más con niños. Esto al final se convierte en una de las barreras iniciales, incluso antes de valorar los posibles efectos o resultados que hayan podido tener. A esto se le suma también los posibles efectos secundarios asociados, pues bueno, a este tipo de intervenciones. Aunque en general la dieta cetogénica se considera bastante segura cuando está bien supervisada, especialmente, pues bueno, contextos médicos, sí que pueden aparecer estas primeras etapas, ¿no? De síntomas con estreñimiento, diarrea, vómito, sensación de fatiga. Estos efectos suelen estar relacionados, pues, con el periodo de adaptación del organismo al cambio metabólico, cuando el cuerpo pasa de utilizar la glucosa a utilizar cuerpos cetónicos como principal fuente de energía, necesita adaptarse, necesita entrar en ese nuevo combustible, en ese nuevo cambio, y a veces al principio pueden aparecer este tipo de sintomatología. Sin embargo, en algunos casos, especialmente si no se realiza el seguimiento adecuado, pueden aparecer efectivamente complicaciones a largo plazo. Pues no sé si hay riesgo de cálculos renales, si hay deficiencia de vitaminas o minerales, que todo siempre esté controlado con analíticas de sangre, etcétera. Por esta razón, el monitoreo clínico se convierte en un elemento fundamental, pues, dentro de este tipo de intervenciones. En muchos protocolos se recomienda medir los niveles de cuerpo cetónico en sangre y en orina para asegurarse de que el paciente se encuentra realmente en un estado de cetosis, que al final es el objetivo metabólico de la dieta, porque si tomamos medidas diciendo, bueno, mi hijo está comiendo súper bien, está haciendo la alimentación tal cual me la has indicado, pero luego vemos que efectivamente su cuerpo no está en cetosis, esos resultados seguramente van a estar bastante alterados, ¿no? Y no tenemos que fiarnos de algo más objetivo y medible, como puede ser, pues, la medición de los cuerpos cetónicos de sangre. Este seguimiento, pues, nos permite ajustar también la intervención, ¿no? De una forma más precisa, reducir los riesgos asociados y el desequilibrio que pueda haber en la alimentación, si hay algún tipo de deficiencia de vitamina. De hecho, uno de los puntos más importantes a tener en cuenta en este tipo de dieta es que nunca se debería de implementar de forma autónoma sin supervisión profesional. Es necesaria, pues, la intervención coordinada de especialistas, neurólogos, nutricionistas, con experiencia en este tipo de abordaje para garantizar que el plan nutricional sea adecuado, que se cubran todas las necesidades del organismo y que se respete al final el crecimiento y el desarrollo normal del niño, ¿no? Sin este acompañamiento al final, el riesgo de desequilibrios nutricionales, de complicaciones, aumenta de manera significativa. En este sentido, y a modo de mensaje final, ¿no? Que se desprende de toda esta línea de investigación, es que no es que la dieta cetogénica sea una solución simple o universal al autismo, sino que podría considerarse una herramienta terapéutica prometedora y muy útil dentro de un enfoque, pues, mucho más amplio y complejo. Su interés radica en que no actúa únicamente sobre sistemas visibles, sino que podría influir también en varios mecanismos biológicos que ya hemos ido describiendo, ¿no? Como el metabolismo energético, la inflamación. Entonces, precisamente este impacto en múltiples sistemas del organismo, pues, requiere también un compromiso profundo
tanto a nivel familiar como profesional. No se trata de una intervención aislada ni de una solución rápida tampoco, que muchas veces la demanda familiar es lo que más se necesita, ¿no? Sino de una estrategia que debe ser cuidadosamente evaluada, personalizada y también supervisada. Y bueno, está aquí. Así que espero que os haya sido interesante haberos enseñado algo útil y gracias por haber venido. Muy bien, muchísimas gracias, Victoria. La verdad es que ha sido una ponencia fantástica. Creo que has dado bastantes datos y bastante información que seguro que la mayoría de gente no sabía o no conocía. Y creo que has hecho un repaso de la literatura actual bastante interesante, ¿no? Entonces, yo nada, simplemente quería agradecerte como compañero, como amigo y como todo, que hayas invertido pues todo tu tiempo y esfuerzo en darnos este ratito tan interesante y tan agradable, ¿no? Y bueno, agradecer a aquellos que están presentes, que hayan decidido invertir este tiempo de un viernes, que ya estamos cerquita del fin de semana, en esto, en lugar de haberlo empleado en otra cuestión quizás más de ocio. Con lo cual, nada, muchísimas gracias. Y bueno, si no hay preguntas ni nada por parte de alguien del público, pues Mm, creo que ya podemos dejarte en paz, dejarte tranquila, desearte un feliz fin de semana y Igualmente. esperamos tenerte prontito hablando bien o profundizando en este tema o de otro tema relacionado Ujú. que forme parte de tu campo de experticia, que sepas tanto como este, por supuesto. Muchas gracias. Gracias a ti.